Hoy vamos a tener la segunda parte del tema la visita del Papa Francisco a Estados Unidos. Una vez más, vamos a ahondar bastante y deberemos ir repartiendo toda su visita por etapas, porque todas dieron mucho de sí. Vamos a ello. Vamos ya, pues, sin más dilación, a adentrarnos en el momento en que el Papa prácticamente ya llega a Estados Unidos. Pero hay un momento aún de espera de esa llegada referente al Papa, donde vamos a ver cómo se habla de él como el líder moral admirado. El Papa Francisco conquistó a los medios de comunicación en Estados Unidos. Giro radical. Las cadenas internacionales del país no pueden contener la admiración por el Papa humilde, sencillo y comprometido con la sociedad. Ya veis que nos está hablando de cadenas internacionales del país, ¿eh? 3 ciudades reciben al Papa en Estados Unidos: Washington, Nueva York y Filadelfia. Las 3 están transformadas. Ya solo la presencia de 8.000 reporteros, camarógrafos con sus gigantes cámaras y otra gente de medios es suficiente para advertir que algo absolutamente inusual está sucediendo. A esto se suman controles policiales, ambulancias con las sirenas que penetran los oídos, helicópteros volando a baja altura, francotiradores en edificios claves y una multitud de turistas con sus mochilas a cuestas que aparecen de pronto en estas ciudades para formar parte del paisaje por unos días. Y esto es lo que se percibe, esto es lo que se ve. Exactamente lo mismo prácticamente que cuando Jesús iba a los lugares, ¿eh? Ya veis. Se trata del primer viaje del Papa Francisco a Estados Unidos y, como no podría ser de otra forma, incluirá una agenda espectacular. La Casa Blanca, encuentro con los obispos de Estados Unidos en la Catedral de Washington, el Congreso de la Nación, canonización en el Santuario Nacional, Naciones Unidas, festival y misa con multitudes en Filadelfia. Y entre todos estos eventos de importancia universal, un programa extra, que para Francisco es esencial: las periferias de los que sufren, los excluidos, aquellos por quienes se desvive. Una vez más, todo se nos presenta de color de rosas, una programación súper intensa de estos días para el Papa, pero una vez más nos remarcan esa forma que él tiene de buscar las periferias, los que lo están pasando peor. Antes del aterrizaje del Papa, se concentraron en la seguridad, luego en Francisco. Hasta la llegada del Papa al país, los medios de comunicación han acentuado el tema de la protección del Santo Padre. Nunca en la historia de Estados Unidos ha habido un operativo tan grande de seguridad como el que ha provocado la llegada del Papa Francisco. Nunca en la historia. Comentaba un miembro del servicio secreto que desde fines de agosto ningún miembro de dicha agencia tuvo autorización para tomarse vacaciones, ante la necesidad de contar con todos los recursos para preservar la seguridad del Santo Padre.
es que además de lo que significa la presencia de un pontífice, debe agregarse los dolores de cabeza que este papa concreto provoca a los servicios de seguridad donde quiera que vaya, dado que suele ser poco formal en sus recorridos y por saludar a la gente se hace a veces imposible protegerlo. A medida que se acercaba el momento del aterrizaje, las cadenas de noticias de Estados Unidos cambiaron la perspectiva y comenzaron a desarrollar los temas de fondo, la implicancia de la visita del Papa Francisco a estas tierras. Si hemos visto que la seguridad ha sido enorme, ahora no solo era cuestión de seguridad, era cuestión sobre todo de mensaje. Y una vez más los medios de comunicación, las cadenas de noticias, contribuyeron a la perfección para que todo esto se desarrollara. Hay clara conciencia que su viaje es pastoral y que desea fortalecer la fe de los creyentes y evangelizar, pero no se deja de mencionar con énfasis que su meta es también tender lazos de unidad entre las personas y países en el mundo y llamar la atención sobre temas esenciales, como la protección del medio ambiente, la inmigración y la dignidad del inmigrante, el hambre en el mundo, la importancia de la familia como núcleo de la sociedad, etc. Evidentemente todos estos temas que aquí se redactaron son los que él fue a tratar. Y efectivamente, los trató, no quedaron pendientes. Pero mirad cómo destacaban ellos, lazos de unidad entre las personas y países en el mundo. Esta es la labor que este Papa está haciendo tan a la perfección. Un ecumenismo que va más allá de cualquier denominación religiosa cristiana. Busca a todas las clases sociales, busca a todas las nacionalidades del mundo. Y ya empezamos a ver, una vez más, cómo la profecía está a punto de cumplirse delante nuestro. Todo el mundo en pos de la bestia, decía el texto de Apocalipsis que iba a acontecer. Pues estos son los pasos previos a que todo esto se consume. El Papa se ha ganado a los medios de comunicación en Estados Unidos. Dado que la Iglesia estadounidense ha acentuado en los últimos años con marcada unilateralidad la importancia de combatir el aborto, la anticoncepción y el llamado matrimonio igualitario, los medios de comunicación, que tienden a ser liberales, han mencionado estos temas, sin duda controvertidos para la sociedad, cada vez que mencionaba a la Iglesia o al Papa. Y su perspectiva, claro, era más bien de crítica. A los temas mencionados se sumaba siempre como caballito de batalla y sin falta el abuso que menores sufrieran en manos de sacerdotes. Hoy podemos constatar un marcado giro. Esa Iglesia tradicional, lejana del mundo, moralista, protectora de abusadores, pareciera ser del pasado. Un Papa afectivo, humilde, sencillo, parece haberse ganado el corazón de la gente de medios en Estados Unidos. Hablando de política expresan que no es ni republicano ni demócrata. En el campo de la economía explican que critica al capitalismo, pero también al comunismo. Buscan el equilibrio y hasta, increíble, defenderlo. Por tanto, no saben cómo ubicarlo. Pero eso sí, aparece como un justiciero a nivel mundial. Un líder moral absoluto. Hay al menos dos razones poderosas que motivan a los liberales, demócratas, a apoyar al Papa: la protección del medio ambiente y el combate al calentamiento global, cuya relación con conductas humanas los republicanos niegan tozudamente, y la justicia social, el seguro social, a lo que los republicanos se resisten. Pero también tienen dos razones importantes para combatirlo. Los demócratas suelen favorecer el aborto, utilizando su eufemismo pro-choice, y presionan irrestrictamente la agenda del lobby gay. Pero lo cierto es que el Papa se los ha ganado. CNN, Fox News y otras cadenas hablan de que Francisco es un hombre de fe, de esperanza, a quien todo el mundo quiere. Remarcan constantemente sus gestos de humildad, que no vive en el lujoso aposento del Vaticano, que utiliza vehículos sencillos como el Fiat 500, el conocido como Cinquecento, que ayer lo llevó a la Nunciatura Apostólica en Washington, rodeado de 4x4 blindados, y expresan su admiración por la pasión de Francisco de visitar a los más necesitados, inmigrantes, presidiarios, enfermos. Y llamativo, le creen.
Son conscientes de que no se trata de una fachada, sino de una actitud muy auténtica, noble y pura. Madre mía, lo poco que saben lo que hay detrás algunos, ¿eh? El Washington Post afirma en una nota que ha llegado por primera vez a los Estados Unidos el argentino popular de 78 años, que ha suavizado el tono de los mensajes de la Iglesia, que ha marcado la importancia del cambio climático, ha llamado la atención por los pobres y que ha obtenido un lugar en el escenario global. Ninguna crítica a la Iglesia en el recorrido de todo el artículo. Muy llamativo. Ya veis, el Washington Post, qué forma de ensalzar al Papa. Tremenda. Y una vez más, ¿qué destaca? Siempre hay el tema del cambio climático. Laudato si, en definitiva. Pero atención a lo que ahora vamos a leer. Hoy se ven carteles en Washington que piden sumarse a la autoridad moral del Papa Francisco para combatir el cambio climático. El mensaje está suscrito por activistas no católicos. Algo al menos muy curioso, que se mencione al Papa como referente moral en círculos en que siempre fuera acusado de asocial. Tremendos cambios. No católicos y hablando así del Papa, autoridad moral. Y sobre todo para combatir el cambio climático. Qué bien está trabajando el Vaticano. No podemos afirmar que el Papa se haya ganado al pueblo estadounidense. En realidad, no creemos que esto suceda. En los próximos días habrá en Washington, Nueva York y Filadelfia excepcionales muestras de fe, pero claro, especialmente de parte de católicos, que conforman un cuarto de la población del país. El 75% restante se estará nutriendo especialmente de los medios liberales, que pasaron a admirar a Francisco y que a través de este giro comienzan a tener una imagen positiva de la Iglesia, comprometida con los necesitados, con la justicia social, con los destinos de la humanidad. La Iglesia estadounidense está aprendiendo a no encasillarse histéricamente en solo dos temas, sino que con Francisco aprende a ver el mensaje del Evangelio desde una perspectiva amplia, completa, abarcando toda la realidad de la dignidad de la persona, y de una forma positiva. Y eso tiene consecuencias también positivas en todo el mundo, incluyendo los medios de comunicación. Pues esta era la espera tan expectante de mucha parte de la población norteamericana. Ya veis que los católicos son un cuarto de la población de ese país. Pero debido a la influencia de los medios de comunicación, a la presión social al respecto hacia el ciudadano, evidentemente muchas personas iban a estar atentas a todo lo que el Papa iba a hacer. Los medios de comunicación evidentemente juegan una gran baza en la opinión pública y ya se sabe, quien los domine tendrá el control básicamente de la mentalidad de la población, ¿cómo no? Ahora vamos a ver la llegada desde Cuba y el recibimiento en Washington, ofrecido al Papa. Aquí lo tenéis, el Papa Francisco llega por primera vez a Estados Unidos tras una visita a Cuba. El Papa Francisco ha llegado a Estados Unidos, donde fue recibido en el aeropuerto por el presidente Barack Obama y su familia. Durante su gira estadounidense de 6 días, el sumo pontífice visitará las ciudades de Washington, Nueva York y Filadelfia. Anteriormente, el líder católico viajó a Cuba, donde se encontró con Fidel y Raúl Castro y con la comunidad religiosa, además de ofrecer misas en varias ciudades del país caribeño, lo cual ya estuvimos analizando en su momento. Pues ahora vamos a empezar a ver algunos vídeos. El primero de todos es ya una escena que parece ser que vaya siempre asociada al Papa, si no ya no sería él, y es que le vuela el solideo. Siempre al bajar del avión, el aire juega unas malas pasadas a esos atuendos que aún llevan. Vamos a verlo. En fin, lo de siempre. Fluff. ¿Y qué sucede? Pues nada, que vuela el solideo, o las capas que lleva. Aún algunas personas se preguntan por qué van vestidos así los papas o los cardenales y demás. ¿Por qué llevan estos atuendos? Pues una vez más hemos de volver a decir que sería bueno que la gente hiciera un poco de historia y vería que en Babilonia quienes dominaban el tema religioso, además, eran precisamente gente que llevaban atuendos muy parecidos. De ahí viene todo. No viene de Jesús, ni de los discípulos, ni nada parecido.
Y algunos también deberían empezar a pensar por qué el Papa lleva un solideo aquí, en el occipital, redondito, y por qué los judíos llevan también la kipá, que es algo también redondito y puesto en el mismo lugar. Bueno, ahora que ya hemos visto la típica circunstancia del Papa, vamos a ver otro vídeo donde ya se nos muestra esa llegada por primera vez del Papa Francisco a Estados Unidos después de esa visita a Cuba. Este era el momento, básicamente, de su llegada, cuando evidentemente los cuerpos de seguridad lo arropan y ya nos dicen que haría una visita de 6 días a Estados Unidos. Y bueno, ya no voy a entrar en detalles sobre los números en este caso, porque ya hemos hablado muchas veces sobre ellos. Vamos a ir directamente a una serie de imágenes, precisamente de esa llegada del Papa a Washington. Aquí lo tenéis en el coche, pero vamos a ir intercalando el artículo que presentaba estas imágenes, donde vamos a destacar partes importantes de él que tampoco tienen desperdicio. El pontífice aterrizó en la base aérea de Andrews, Maryland. Maryland es la tierra de María, evidentemente tierra de ¿quién? De jesuitas. Minutos antes de lo previsto, a las 3:50 hora local, en un Airbus A330-200 de la compañía Alitalia procedente de Santiago de Cuba. En la base, situada a unos 45 minutos en coche de Washington, le recibieron el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su esposa Michelle, acompañados de sus hijas Sasha y Malia. Obama y el Papa se saludaron con un largo apretón de manos, y después fue el turno de Michelle, sus hijas y su madre, Marianne Robinson, así como del vicepresidente Joseph Biden, su esposa Jill y 2 de sus nietas. Ya sabéis que Joe Biden es católico. Y mirad ahora qué nos dice aquí. Ese gesto inusual de ir a recibir en persona a un líder extranjero a su llegada a Estados Unidos es un símbolo del respeto y admiración hacia el Papa, no solo de los Obama, sino de todo el país, explicó hoy en su rueda de prensa diaria el portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest. No se puede escribir más claro, no se puede decir más claro. El movimiento oficial de la diplomacia estadounidense considera respeto y admiración, sí, pero ¿qué más? No de ellos solo, de todo el país. Evidentemente no es de todo el país, pero sí de muy buena cantidad de ellos, de los habitantes de allí, en definitiva. ¿Qué nos está diciendo básicamente esto? Que la nación de Estados Unidos, ¿a quién va a buscar para supeditarse, para alabar? Pues al papado, evidentemente. En este caso al Papa que hay ahora en funciones, pero cuando venga otro será el siguiente, porque esos lazos de conexión y de comunión ya son tremendos. Y la profecía nos hablaba de ello hace más de 2000 años. Y en algunas profecías 2600 años. ¿No creéis que es mucha casualidad que ahora estemos viviendo ese momento? El Papa fue recibido con grandes ovaciones y aplausos por los varios centenares de personas que le esperaban desde hacía horas en la base, entre ellos muchos niños de colegios católicos de Washington, de los cuales 4 seleccionados le entregaron flores a su llegada. El español fue el idioma dominante entre los cánticos para recibir al Santo Padre. Se nota, se siente, el Papa está presente y Francisco, Francisco podía escucharse. Como estaba previsto, el Papa no hizo ninguna declaración tras aterrizar, ni tampoco después del breve encuentro de unos minutos que mantuvo con Obama en una sala de la base antes de partir para la Nunciatura en Washington. Todas esas conversaciones siempre quedan en privado. Fiel a su estilo sencillo, el Papa eligió para desplazarse desde la base hasta Washington un pequeño automóvil negro, un Fiat 500. Después Obama y el Papa mantendrán una reunión en privado en el Despacho Oval, un encuentro que estará centrado en los valores que ambos han dedicado su vida a consagrar, como los relativos a la justicia social y económica, así como sus llamadas a combatir el cambio climático e integrar a los inmigrantes, según explicó este lunes el portavoz de la Casa Blanca.
Es interesante que en el caso de Obama digan tan claramente que ha dedicado su vida a consagrar todos estos valores. Algunos se lo van a tomar totalmente por la parte contraria, evidentemente. Por parte del Papa ya sabemos que es la imagen que él muestra para lo que trabaja. Se espera que unas 200.000 personas se den cita para ver a un Papa muy popular entre los católicos de Estados Unidos y que despierta interés entre otros grupos, como muestran los sondeos previos a su visita. Evidentemente iban a haber bastantes personas que no serían católicos y que estarían muy pendientes de esta visita y esperándola también con ansias. La histórica visita del Papa Francisco, el primer santo padre latinoamericano y el cuarto pontífice en viajar a Estados Unidos, se produce tras la reanudación de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, proceso que ha contado con la mediación de la diplomacia vaticana, tal como estuvimos viendo en las 4 conferencias dedicadas a la visita del Papa a Cuba. En fin, ya estamos más que situados. Aquí vemos las imágenes cuando están yendo precisamente desde la base de Washington, la familia Obama con otros niños cerca de él, saludándose, más de lo mismo. Evidentemente los cardenales, la gente de la curia romana allí presentes, no podían faltar, también con sus atuendos babilónicos. Sí, digo babilónicos, no os sorprendáis, porque es como iban precisamente los sacerdotes de la religión babilónica, que para nada era divina. Y que la Biblia nos hablaba que ese último gran poder que dominaría el mundo y haría también que Estados Unidos le sirviera, pues siguen yendo exactamente así como describía la profecía que irían. Y bien, aquí vemos ya otras escenas cuando Barack Obama anda con él, la gente acechando la expectativa, grandes sonrisas entre unos y otros, y ya nos plantamos directamente en la Casa Blanca. Vamos a ver cómo Obama destaca un mensaje de misericordia del Papa Francisco durante el discurso de bienvenida. Estad atentos porque Obama dice cosas muy interesantes respecto al Papa, y después veremos quién habla después de él. Evidentemente el Papa, y vamos a ver también qué llegó a decir. De hecho, todo el discurso de Barack Obama, aparte de ensalzar al Papa de un modo absoluto, se podría condensar en 2 palabras: Laudato si. Básicamente, todo lo que ha expresado, tanto a favor de esperar a esos emigrantes que llegan para buscarse la vida mejor que en sus países, o los que huyen de guerras, como el tema para trabajar para solucionar el cambio climático, y todo el resto de cosas que ha dicho, tienen que ver básicamente con Laudato si, la encíclica del Papa. Es curioso que un presidente de Estados Unidos coincida tan a la perfección con todo el mensaje papal. Bueno, quizás ahora ya no debería sorprendernos, porque lo que es evidente es que esta va a ser la tónica de aquí hasta los días del regreso de Cristo. Ahora lo que vamos a ver es el discurso siguiente. El Papa toma la palestra y, por tanto, vais a ver qué llega a decir, que una vez más nos va a llevar a lo mismo, para variar. Vamos a verlo. Bien, el discurso ha sido impresionante. La verdad es que es para analizarlo prácticamente frase por frase. Cierto es que una vez más todo nos lleva hacia Laudato si, pero ya lo vamos a comentar prácticamente en breve, todo el diálogo, bueno, el diálogo no, el discurso que dio él. Ahora lo que vamos a ver es un vídeo de cómo fue recibido antes de esos discursos. Es un recibimiento por todo lo alto. Mirad qué desfiles tan impresionantes se llegaron a hacer en este vídeo. Era un resumen un poco de lo que dijo uno, lo que dijo otro, pero básicamente interesaba mostrar las imágenes de recibimiento con ese desfile militar, ya veis, con casacas rojas, con la música típica. Y cuando podéis mirar otros vídeos al respecto,
si os podéis pasar unos buenos minutos delante de un ordenador para ir viendo todo el proceso que hubo en esos momentos, es impresionante. El desfile militar dura su buen rato, arriba y abajo, y es un continuo. El hacerlo por todo lo alto, evidentemente denotaba que no era un encuentro con cualquier líder de cualquier nación, era alguien sumamente especial. Vamos a ver ahora, analizando un poco el discurso del Papa en la Casa Blanca. El resumen sería, ya os lo he dicho, Laudato Si. Mirad cómo aquí se nos dice, ante el presidente Obama y autoridades, el Santo Padre habla de defender la libertad religiosa y ser custodios de la creación. El Santo Padre dirigió el 23 de septiembre las siguientes palabras en la Casa Blanca en su viaje apostólico a Estados Unidos. Y básicamente lo voy a ir destacando, sobre todo por esas personas que cuando ven esto por televisión, lo que estamos emitiendo, o incluso por el canal en YouTube o por nuestra web, que se quedan diciendo, ¿dónde están los vídeos? Parece que va a salir un vídeo, pero no sale ninguno. Bien, pues ya sabéis que por problemas de copyright no podemos mostrarlos, solo los podemos mostrar cuando estamos haciendo la conferencia en directo. Pero después, si entráis en nuestro canal o veis precisamente debajo de los vídeos que presentamos, podréis ver cómo se menciona el link de cada uno de los que voy a mostrar, pero que ahora ya no podéis ver, porque ya es en diferido. Entonces, solo tenéis que ir donde pone debajo del vídeo mostrar más, clicáis allí y vais a ver el listado de los vídeos que presento en esa conferencia. Con lo cual, si le dais encima al enlace, directamente os va a llevar a todos los vídeos, a cada uno de ellos, para que podáis verlo detenidamente. Pero como eso no siempre ocurre, y aprovechando que había el texto en escrito, y nos va a servir para profundizar un poco en él, vamos a leerlo ahora. Señor Presidente, le agradezco mucho la bienvenida que me ha dispensado en nombre de todos los ciudadanos estadounidenses. Como hijo de una familia de inmigrantes, me alegra estar en este país que ha sido construido en gran parte por tales familias. Mirad una vez más cómo ya empieza a destacar lo que habíamos dicho, la importancia que tiene para el papado el recibimiento sobre todo de inmigrantes, pero evidentemente ahora que sean latinoamericanos, debido a ese auge que podrá tener en votos todo lo referente a la política que se va a hacer desde Estados Unidos, pero que va auspiciada por detrás por el Vaticano para favorecer al catolicismo y al protestantismo que se una plenamente al catolicismo. Entonces es normal, él se presenta ya como también un hijo de inmigrantes. En estos días de encuentro y de diálogo me gustaría escuchar y compartir muchas de las esperanzas y sueños del pueblo norteamericano. Durante mi visita voy a tener el honor de dirigirme al Congreso, donde espero, como un hermano de este país, transmitir palabras de aliento a los encargados de dirigir el futuro político de la nación en fidelidad a sus principios fundacionales. O sea que, una vez más, nos hace referencia a ese primer nacimiento, bueno, el nacimiento en definitiva de Estados Unidos, cuando los famosos padres de la nación pusieron unos principios muy claros, entre los cuales hay libertad religiosa. Y ya sabéis que el papado ahora, después de ser tantos años perseguidor y asesino de cristianos auténticos y otros, pues pasa a ser ahora el adalid de la libertad religiosa. Es curioso ese cambio, ¿no? ¿Por qué será? Dice después, también iré a Filadelfia con ocasión del 8º Encuentro Mundial de las Familias para celebrar y apoyar a la institución del matrimonio y de la familia en este momento crítico de la historia de nuestra civilización. Una vez más, la familia era el punto central y ya dijimos, todo esto tiene que ver con, de aquí un tiempo, la imposición del domingo como día de reposo en Estados Unidos y después para el resto del mundo, obligatorio. Señor Presidente, los católicos estadounidenses, junto con sus conciudadanos, están comprometidos con la construcción de una sociedad verdaderamente tolerante e incluyente,
en la que se salvaguarden los derechos de las personas y las comunidades y se rechace toda forma de discriminación injusta. Como a muchas otras personas de buena voluntad, les preocupa también que los esfuerzos por construir una sociedad justa y sabiamente ordenada respeten sus más profundas inquietudes y su derecho a la libertad religiosa. Libertad que sigue siendo una de las riquezas más preciadas de este país. Y yo ahora haría un paréntesis, y veréis qué poco le dura a eso. Y como han recordado mis hermanos obispos de Estados Unidos, todos estamos llamados a estar vigilantes como buenos ciudadanos para preservar y defender esa libertad de todo lo que pudiera ponerla en peligro o comprometerla. Señor presidente, me complace que usted haya propuesto una iniciativa para reducir la contaminación atmosférica. Reconociendo la urgencia, también a mí me parece evidente que el cambio climático es un problema que no se puede dejar a la próxima generación. Con respecto al cuidado de nuestra casa común, estamos viviendo en un momento crítico de la historia. Todavía tenemos tiempo para hacer los cambios necesarios para lograr un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden cambiar. Y mirad, aquí mismo ya nos hacen referencia a Laudato Si en el punto número 13. Bueno, ya es casualidad que sea el 13 también. Pero, una vez más, todo iba a tener un gran peso, todo lo referente al cambio climático. Estos cambios exigen que tomemos conciencia seria y responsablemente, no solo del tipo del mundo que podríamos estar dejando a nuestros hijos, sino también de los millones de personas que viven bajo un sistema que les ha ignorado. Una vez más, esto también entra en Laudato Si. Nuestra casa común ha formado parte de este grupo de excluidos, que clama al cielo y afecta fuertemente a nuestros hogares, nuestras ciudades y nuestras sociedades. Usando una frase significativa del reverendo Martin Luther King, podríamos decir que hemos incumplido un pagaré y ahora es el momento de saldarlo. La fe nos dice que el Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. Cita otra vez Laudato Si, punto 13. Como cristianos movidos por esta certeza, queremos comprometernos con el cuidado consciente y responsable de nuestra casa común, con lo cual nos está diciendo que todos los cristianos deben ir juntos, sean católicos, sean protestantes, sean lo que sean, para poder trabajar para el bien de la creación. Y eso va a implicar, como ya vimos, que el domingo, que es tanto para unos como para otros, el día a guardar, finalmente termine siendo lo que el Papa ya presenta como la solución fenomenal a todos los problemas del mundo. Y eso es lo que nos decía la profecía que acontecería en el fin de los días y que iba a marcar el regreso de Cristo. Y no porque sea voluntad de Dios que se guarde el domingo, sino todo lo contrario. Los esfuerzos realizados recientemente para reparar relaciones rotas y abrir nuevas puertas a la cooperación dentro de nuestra familia humana constituyen pasos positivos en el camino de la reconciliación, la justicia y la libertad. Me gustaría que todos los hombres y mujeres de buena voluntad de esta gran nación apoyaran las iniciativas de la comunidad internacional para proteger a los más vulnerables de nuestro mundo y para suscitar modelos integrales e inclusivos de desarrollo, para que nuestros hermanos y hermanas en todas partes gocen de la bendición de la paz y la prosperidad que Dios quiere para todos sus hijos. Aquí entran dos cosas. Todo el mundo trabajando ¿para qué? Para recibir un beneficio. ¿Y quiénes especialmente? Los vulnerables socialmente y, como dicen Laudato Si, los que lo van a pasar mal y ya lo pasan mal por el cambio climático. Pues una vez más, si eres de buena voluntad, harás lo que ellos digan. Si eres de mala voluntad, pues no te posicionarás a favor de ellos. Con lo cual, si la inmensa mayoría se va a posicionar a favor, ¿cómo van a quedar los que dicen lo contrario? Ya os lo podéis imaginar, ¿no? Veréis cómo termina la libertad religiosa. Señor presidente, una vez más le agradezco su acogida y tengo puestas grandes esperanzas en estos días en su país. Que Dios bendiga a América. Es curioso, y hace unos años, como vimos en la conferencia anterior, esas palabras no hubiesen sido tales. Ahora es una apariencia más de decir
algo que en verdad no sienten. ¿Por qué? Pues porque ya vimos cuál era el objetivo de los jesuitas, especialmente hacia Estados Unidos. Y ahora dice que Dios bendiga a América. Qué bonito suena, ¿eh? Qué bien se gana la gente con palabrerías, unos hechos que parecen que demuestran que eso es todo tan bueno y correcto, cuando no se analiza todo lo que hay detrás. Qué bueno es el teatro. Pues nada, vamos a ver ahora detalles de su programa papal. El Papa Francisco, que Dios bendiga a los Estados Unidos, en su primer discurso en Washington, el sumo pontífice agradeció las iniciativas ecológicas del presidente Barack Obama y pidió trabajar por la paz en el mundo. ¿Por qué por la paz en el mundo? ¿Qué tensión hay? Pues ya lo habéis visto, continuamente masacres por todas partes. Y esta misma semana hemos tenido la gran desgracia que aconteció en París, que no ha sido la única, aunque de esta se ha hablado mucho, y de otra que sucedió casi a la par, se ha dejado totalmente de lado. Y hablaremos dentro de 2 días, si Dios quiere, precisamente haciendo un análisis directo de lo que aconteció en París, en esta enorme tragedia, pero vamos a contar lo que normalmente los medios de comunicación no van a decir. Pues bien, entrando en este artículo, vemos una serie de imágenes y vamos a destacar algo. Honores de jefe de Estado. El discurso formó parte de una pomposa bienvenida. El auto de Francisco avanzó lentamente hacia una alfombra roja en el jardín sur de la Casa Blanca, donde lo esperaron Obama y su esposa Michelle. Ya sabéis, es como los actores en Hollywood, ¿no?, cuando son recibidos en la entrega de los Oscars. Hubo luego un apretón de manos, un breve diálogo y una breve caminata hacia el estrado donde dieron un discurso. Frente a unas 15.000 personas invitadas por la Casa Blanca a presenciar el momento histórico, Obama y Francisco se dirigieron a un estrado decorado con más alfombras y los colores de la bandera estadounidense y rodeado por una guardia militar con uniformes históricos. Se escucharon los himnos de la Santa Sede y los Estados Unidos. Obama pronunció un discurso de bienvenida que Francisco respondió con palabras de agradecimiento. Luego se escuchó al coro de San Agustín y una salva de 21 cañonazos. Lo que no habrá es una cena de Estado en la Casa Blanca, como sucede con la mayoría de las visitas de este tipo debido a la agenda papal. Francisco pasará el resto del día con los obispos católicos y celebrará una misa en la Universidad Católica. Más imágenes, que habéis visto también en el vídeo. En medio a un gigantesco dispositivo de seguridad, el jefe de la Iglesia Católica arrancó su gira estadounidense con una visita a la Casa Blanca y una reunión en el Salón Oval con Obama. Una vez más, recordemos, fue impresionante el dispositivo de seguridad, como nunca. De acuerdo con el vocero de la Casa Blanca, John Earnest, Obama, de confesión protestante, no pretende recibir a Francisco con una agenda política. Será, dijo Earnest, un encuentro entre 2 hombres que tienen muchos valores en común. Bueno, ya sabéis que Obama dice que es protestante, aunque en verdad es jesuita y masón, en fin. Pero ya sabéis, esas apariencias públicas, para que todo cuele mejor, deben ser mostradas así. Pues nada, no habría una agenda política en definitiva en este caso, sino que iba a ser algo por esa unión de estas 2 personas, 2 líderes mundiales, que tienen algo en común, unos valores. Interesante eso de los valores en común. Francisco y Obama comparten puntos de vista sobre los problemas derivados del cambio climático, para exasperación de sectores conservadores estadounidenses que no esconden su irritación con la visita del pontífice. Luego veremos algunos más al respecto. Después de la reunión en la Casa Blanca, Francisco tendrá un encuentro con unos 300 obispos en la Catedral de San Mateo en Washington, tradicional símbolo para la comunidad religiosa local. Fue allí donde fueron velados los restos del único presidente estadounidense católico, John Fitzgerald Kennedy, y en 1979 Juan Pablo II ofició una misa en ese templo. Poco más tarde, Francisco oficiará una misa en español en la Basílica de la Inmaculada Concepción, el mayor templo católico de América del Norte, para la canonización del franciscano Junípero Serra, quien en la segunda mitad del siglo XVIII llevó el catolicismo al territorio que actualmente es California. Ya estuvimos hablando sobre
Francisco Junípero Serra. Pero quizás aún vamos a ver algún detalle más. Aquí algo nos van a decir también. Es interesante, si os habéis dado cuenta, cómo el Papa Francisco está haciendo ya, cómo no, esa llamativa, ¿qué sería? ¿Una misa en español? ¿En un lugar donde se habla en inglés? Esto no es porque sí, habéis visto que el discurso en un principio hacia la nación estadounidense, el Papa lo da en inglés, pero la misa la da en español. Claro, una misa que digamos que es más larga, sí, pero ya hemos visto que el Papa se está proligando cada vez más en hablar en inglés, en expresarse en inglés. ¿Por qué lo hace en español? Pues porque la mayor parte del peso católico en Estados Unidos está viniendo precisamente de latinoamericanos. Bueno, pues todo eso tiene su qué, y es ese acercamiento hacia la población latinoamericana, venga del país que venga, para que vayan después, como hemos dicho, si se les consiguen los papeles, a votar próximamente y que también, ¿qué vayan a hacer? Pues a auspiciar el catolicismo en ese país. Con lo cual, lo que busca el Vaticano va a tener cada vez más peso, no solo ya entre protestantes, sino también entre los católicos, que van a seguir apretando al resto de políticos para que apliquen las leyes que ellos van a querer. Esto es profecía y esto se va a cumplir. Francisco oficiará una misa en español en la Basílica de la Inmaculada Concepción, el mayor templo católico de América del Norte. Mirad, no es un templo cualquiera, es el mayor de todos. El papel del famoso sacerdote, beatificado por Juan Pablo II en 1988, es objeto de severos cuestionamientos por representantes de poblaciones originarias de la región de California. ¿Por qué se cuestionaban esto? Toipurina Carac, vocero de la nación Keith Gabrieleno, denunció la canonización de Serra, a quien consideró responsable de la muerte de su pueblo y de su cultura. Para la ceremonia de canonización de Serra, sin embargo, se esperan unos 25.000 fieles de acuerdo con los organizadores. Y ya veréis cómo fue también todo ese momento, vale la pena verlo, lo analizaremos, lo mostraremos también en una de las conferencias, pero sabed que no todo el mundo estaba de acuerdo en que se canonizara a este señor mallorquín, el señor Serra, que llegó a California y para algunos es considerado prácticamente un héroe de la nación norteamericana, pero para otros es responsable de la muerte de un pueblo y de una cultura. Bueno, ya veis que hay discrepancias y fuertes en este sentido. Discurso de alto voltaje. El discurso más esperado de Francisco en la capital estadounidense será el jueves, ante las dos cámaras del Congreso. Esto sí que era algo excepcional, y lo fue, realmente lo fue. Allí el Papa pretende centrarse en el medio ambiente y los riesgos por el cambio climático, tema que fue objeto de la encíclica Laudato Si, y que divide las opiniones del conservador Partido Republicano que controla las dos cámaras del Congreso, y que son los que están fastidiando, por decirlo de un modo claro, la política que Obama quiere implementar. Pues bien, las cosas deberán ir cambiando. Más allá del radicalismo de gozar, que esto lo vimos en la conferencia anterior, no es secreto para nadie que los sectores más conservadores, en su gran mayoría de fe protestante, no aceptan que un líder espiritual de la talla del Papa vayan al Congreso a expresar ideas que coinciden con las del presidente, a quien los republicanos combaten día y noche. En el avión en que viajó desde Cuba, Francisco dijo a periodistas que no planea hacer referencia explícita al bloqueo estadounidense contra Cuba en el Congreso, aunque hará una mención general a acuerdos internacionales. Y bien, después de la visita del Papa a Estados Unidos, los cubanos que ya mostraron su indignación antes, también la mostraron después de esto, porque la cosa quedó como quedó y tal como ellos denunciaron en un principio. Pero es interesante ver que aún en Estados Unidos hay protestantes allí que siguen poniendo trabas a lo que el papado podría llegar a coger como supremacía. Y cómo ponen trabas a que un líder de la nación norteamericana
esté tan cercano a esa postura papal. Pues todo esto quería decir que las personas que creían que cuando el Papa fuera a Estados Unidos iba a salir la ley dominical obligatoria, que todo Estados Unidos ya se tuviese que guardar el domingo sí o sí, se estaban equivocando. Porque primero desconocen el tiempo de la venida de Cristo. Segundo, desconocen el tiempo en que todo esto se puede llegar a aplicar antes de la venida de Cristo. Y tercero, no siguen lo que hay, la realidad del día a día, para saber que aún hay una oposición que no le podía dar todo el poder al papado allí. Lástima que hasta los que creen en la profecía auténtica tuerzan esos detallitos que llegan a ser trascendentales para no decir cosas que no tocan en los momentos que para nada se corresponden. Pero bien, dicho esto, mirad qué más nos dice aquí. Francisco hablará, el embargo a Cuba solo puede ser desmontado por el Congreso, y aunque Obama ha pedido que éste elimine esa legislación, los republicanos no muestran ninguna prisa por hacerlo. Francisco hablará sobre la protección y recepción de los inmigrantes. Subrayado en negrita, ¿eh? Esto quiere decir que, o destacado en negrita, quiere decir que realmente esto es un tema muy importante, y lo venimos diciendo continuamente. La defensa del medio ambiente, con un firme alegato a favor de una revolución energética radical y una desaceleración económica, según fuentes vaticanas. Tampoco faltarán críticas a la dictadura, entre comillas, de la tecnología y las finanzas, así como la denuncia de la responsabilidad de los vendedores de armas y las grandes potencias en la Tercera Guerra Mundial en cuotas en curso, que denuncia sin cesar el Papa. Y algo ha sucedido en París esta semana, y esta frase ha vuelto a ser dicha por el Papa. Y algunas personas aún no creen que estamos en Tercera Guerra Mundial. Ojalá se mirasen la conferencia número 1, número 2, cuando empezamos a hacer las series del Gran Engaño, donde ya mostramos cómo sería esa Tercera Guerra Mundial y cómo se está cumpliendo a la perfección el guión establecido. El guión, nunca mejor dicho. Y el Papa lo conoce muy bien, porque él está de lleno puesto entre ese guión. Pues nada, dicho esto, ya no voy a entrar en esa crítica que dice a los vendedores de armas y demás, porque ya hemos visto cómo han salido los datos oficiales, como el Vaticano también estaba puesto en ello, y ahora va saliendo todo esto como si nada, ¿no? En fin. Pues ahora vamos a ver expectación y dudas ante el discurso del Papa en el Congreso. ¿Temor del Partido Republicano por el discurso del Papa Francisco? Los republicanos del Congreso estadounidense esperan que el Papa Francisco deje sus posturas liberales en el Vaticano. Varios republicanos del Congreso quieren que el líder de la Iglesia Católica se mida en sus actitudes progresistas en temas como el cambio climático, la inmigración, las armas y el capitalismo, cuando hable en una sesión conjunta del Congreso el jueves 24 de septiembre, como parte de un evento que se transmitirá a todo el mundo. Y así fue. En entrevista con CNN, varios legisladores republicanos argumentaron que el mensaje del Papa debería alejarse de las pugnas políticas que consumen a Washington, y muchos se mostraron firmemente en desacuerdo con las apasionadas posturas que ha adoptado desde que asumió el papado en 2013. Creo que es totalmente incorrecto que el Papa opine en todos los temas realmente delicados de la izquierda radical, dijo el republicano de Oklahoma, James Inhofe, uno de los senadores más conservadores. No soy católico, pero mis amigos católicos de Oklahoma no están complacidos con eso. Ya veis, hay católicos que también no están de acuerdo con todo lo que dice el Papa. Y también son incluso políticos, algunos de ellos. No necesito que el Papa me dé sermones sobre el cambio climático, dijo Gosar en entrevista fuera del salón de plenos de la Asamblea. Cuando quiere adoptar una postura política, yo les digo que queda en absoluta condición de recibir críticas igual que el resto de nosotros, mencionó el asambleísta Paul Gosar, republicano católico de Arizona, del cual estuvimos tratando también en la conferencia anterior. Los comentarios demuestran que la visita del Papa está creando cierta incomodidad
entre los republicanos de Washington. Aunque los conservadores cristianos han sido una parte influyente de su base desde hace tiempo, y hay puntos de acuerdo entre el Partido Republicano y el Vaticano, el Papa ha manifestado posturas más progresistas en el tiempo, que ha estado a la cabeza de una de las religiones con más seguidores en el mundo. Cuando vaya al Capitolio esta semana, su discurso tan esperado llegará a los hogares de millones de estadounidenses. Miles de turistas han llegado a Washington para ver al pontífice. El presidente de la Asamblea de Representantes, John Boehner, y la líder de la minoría, Nancy Pelosi, ambos son católicos, invitaron a dar el discurso a Francisco, quien será el primer pontífice de la historia que hablará en una sesión del Congreso estadounidense. Desde luego era algo que nunca había pasado y que iba a marcar una nueva etapa en la política de los Estados Unidos de Norteamérica, aunque a algunos eso no les guste absolutamente nada. La plataforma da al Papa Francisco la gran oportunidad de ayudar a impulsar el diálogo nacional. Es más, 6 de cada 10 estadounidenses ven favorablemente a Francisco, por lo que es mucho más popular que el presidente Barack Obama y los líderes del Congreso, según una encuesta reciente de Gallup. ¿Os dais cuenta que hasta el Papa es mejor considerado que Barack Obama y cualquier líder del Congreso? Evidentemente, ¿qué significa esto? Pues que es un líder que va más allá de la política, abarca también la moral. Está bien considerado por muchísima gente. Aún no se sabe qué tan agresivo será Francisco al defender sus posturas ante un Congreso conservador. Sin embargo, no ha temido tocar temas delicados a lo largo de los años pasados y ha llamado la atención a nivel mundial con sus posturas. En un ensayo sumamente polémico que el Vaticano publicó a mediados de este año, Francisco respaldó el consenso científico muy consistente de que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana y dijo que era urgente desarrollar políticas para fortalecer el medio ambiente y limitar los combustibles fósiles. De esto estuvimos tratando, ¿verdad? Lo da por hecho. En julio, Francisco centró sus comentarios en el calvario de los niños migrantes. Dijo que los gobiernos deben actuar para protegerlos y ayudarlos, lo que coincide con sus declaraciones repetidas sobre el enfoque compasivo en el tema de la inmigración. Va al punto fácil de tocar los sentimientos, ¿no? Los niños. Todo para conseguir que su postura venza, se aplique. También se ha mostrado más tolerante que los pontífices anteriores con los gays, y fue muy sonado su comentario: ¿quién soy yo para juzgar?, lo que contrasta profundamente con la postura radical de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, en el tema de la homosexualidad, con lo cual parece ser que ese acercamiento hacia la comunidad gay da también sus buenos resultados. Francisco ha atacado a los fabricantes de armas y los ha tildado de hipócritas. Es curioso que no se hayan incluido, ¿no? En una serie de discursos severos, Francisco criticó al capitalismo mundial y dijo que era una dictadura sutil. Esos comentarios estremecen a muchos republicanos. Siempre me preocupan quienes llevan mensajes espirituales que rebasan el límite en cuestiones políticas, dijo el senador Dan Coats, republicano presbiteriano de Indiana. Creo que puede ser un terreno peligroso, porque da a la gente razones para emitir un juicio sobre, digamos, Billy Graham, el Papa o quien sea, con base en sus posturas políticas, no con base en su espiritualidad. Ya sabéis que Billy Graham es la persona más reconocida en Estados Unidos, líder protestante, que también es un emblema para todo el país. Pues ya vimos también como Billy Graham, un masón de grado 33, lo que dice es de apoyo total al Papa, al papado en general, hacia el ecumenismo. Qué bien trabajan poniendo a sus gentes en los lugares para que crean que realmente son contrarios, pero que en verdad no son ya de otro bando, sino que son de ellos mismos puestos allí para llevar a la gente, en este caso a los protestantes de Estados Unidos y de tantos otros países, hacia el camino de Roma.
Qué bien trabaja el Vaticano. El aspirante republicano a la presidencia, Chris Christie, quien es católico, no se abstuvo de criticar al Papa Francisco por su postura sobre un tema político, la defensa del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Creo simplemente que el Papa se equivoca, dijo el gobernador de New Jersey a Jake Tapper en el programa State of the Union de CNN. El hecho es que es infalible en cuestiones religiosas, no políticas. A pesar de todo, el Papa también tiene posturas sociales que coinciden con las del Partido Republicano, principalmente la oposición al aborto. Algunos republicanos esperan que el Papa aproveche el escenario esta semana para reiterar las objeciones de la Iglesia al procedimiento, tema que ha paralizado en el Capitolio el avance de una propuesta de ley presupuestal, aunque eso podría desencadenar protestas de los demócratas del Congreso. Creo que se manifestará firmemente a favor de quienes queremos restringir la cantidad de dinero del erario que se destina a Planned Parenthood, mencionó John Cornyn, de Texas, el republicano número 2 del Senado. Ya sabéis que es una institución que tiene que ver con el tema del aborto. No creo que el Papa se muestre débil en el tema de proteger a los no nacidos, dijo el asambleísta Trent Franks, republicano de Arizona. Algunos republicanos católicos dijeron que planean aprovechar la visita histórica y alabaron al Papa por inyectar energía nueva a la Iglesia y por promover una nueva era de inclusión, aunque disienten profundamente con algunas de sus posturas. Confiaría en que hará su mejor esfuerzo por decir lo que piensa, dijo el senador Mike Rounds, exgobernador republicano católico de Dakota del Sur. Le agradeceremos por lo que ha aportado y al mismo tiempo aprovecharemos lo que nos parezca útil. Sin embargo, Rounds disintió notoriamente con las posturas del Papa ante el capitalismo. Personalmente creo que si piensas en la calidad de vida que se ha dado a millones de personas en todo el mundo y a las libertades que vemos que tiene la gente en todo el mundo, la mayor parte de esto ha ocurrido gracias a las innovaciones que el capitalismo propicia y gracias a que existe Estados Unidos de América, dijo. El senador Thom Tillis, republicano católico de Carolina del Norte, expresó que el Papa está en todo su derecho de expresar sus metas y opiniones. El Papa es líder de mi iglesia, dijo Tillis. Está haciendo lo que los papas han hecho desde hace cientos de años. Eso no me molesta. Sin embargo, dijo Tillis, la última palabra sobre cómo alcanzar esos objetivos la tienen los legisladores, no la Iglesia. No obstante, otros republicanos católicos se mostraron reticentes cuando se les preguntó sobre las posturas del Papa. Haré lo correcto y no haré comentarios sobre esto, dijo Jim Risch, senador por Idaho. Soy católico conservador y lo he sido toda la vida. En años recientes, la Asamblea de Representantes ha tenido su buena dosis de discursos tensos de alto perfil. A principios de este año, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habló en una sesión conjunta del Congreso para protestar contra las charlas nucleares con Irán, lo que provocó duras críticas de la Casa Blanca y de los demócratas liberales. En 2009, el asambleísta republicano por Carolina del Sur, Joe Wilson, gritó «¡Mientes!» durante el discurso de Obama sobre los servicios de salud ante el Congreso. Cada año el presidente da un informe presidencial mayormente partidista ante el pendenciero órgano. Sin embargo, se espera que el discurso de Francisco sea mucho más prominente que todos los anteriores. Boehner dijo que es uno de los eventos más importantes en la historia del Capitolio. A la espera del discurso sumamente publicitado, Boehner y otros líderes del Congreso enviaron una carta inusual la semana pasada a los legisladores, en la que les pedían que ayudaran al transcurso del evento, absteniéndose de prolongar sus saludos al Papa y de evitar tener charlas privadas con él, con el fin de dejar que siga su itinerario. El senador republicano de Missouri, Roy Blunt, miembro de la dirigencia del Partido Republicano, dijo que espera que el Papa tienda una red amplia y hable de temas como la libertad de cultos y los temas que afectan a las familias. Sin embargo, Blunt agregó, no creo que tengamos mucho control sobre lo que dirá. Por otro lado, Einhoff cree que el Papa debería moderarse.
Respecto al tema de la implementación de políticas para combatir el calentamiento global, Einhoff, quien no cree en el cambio climático y dirige la Comisión de Medio Ambiente y Obras Públicas del Senado, dijo: «No es un tema que crea que el Papa debería tocar». Agregó que nunca había vivido una época en la que un Papa tocara tantos temas tan extremos. Lo que queda claro es que este Papa tiene un clarísimo mensaje para dar al mundo. Y lo está haciendo a la perfección. Cada vez se gana más personas de todo el mundo. No importa si son de una religión u otra, de un partido u otro. Y ese mensaje, para algunos aún tiene peros, pero cada vez más esos peros van quedando abatidos por esa serie de opiniones que van surcando los medios de comunicación y que van impregnando más a la sociedad. Con lo cual ya sabéis que fácil es manipular a la población mundial cuando se dan ciertos mensajes continuos por los medios de comunicación y las personas prácticamente no buscan alternativas a esas informaciones, que pueden estar muy bien supeditadas a ciertos intereses. El Vaticano está jugando muy bien sus bazas. Pero hay alguien también del cual hemos hablado en las conferencias, Ben Carson, el presidente o futuro presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Será así? Yo no lo sé. Pero una cosa está clara, Ben Carson, este adventista, se está posicionando en lo mejor de lo mejor, número uno entre su partido, para ser candidato a la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ya hemos desvelado cómo Ben Carson, aunque sea adventista, está diciendo cosas que para nada coinciden con la verdadera fe adventista. Bueno, en algunas cositas sí, pero en lo esencial, para nada. En fin, lo peor es que está muy bien considerado también por las élites de la Iglesia adventista en el mundo en general. Resulta que este señor también iba a ir a ver al Papa al Congreso. Ha sido invitado para estar en ese lugar y fue. Y aunque algún republicano de Carolina del Sur en la Cámara de Representantes, un tal Sanford, elogió al Papa por sus lecciones de humildad, la frugalidad y dedicar con el ejemplo, o predicar con el ejemplo, el doctor Carson agradece la invitación del congresista Mark Sanford y está a la espera de escuchar los pensamientos del santo líder, dijo el portavoz de Carson, Lindsay Perry, en un comunicado a La Colina. Pues bien, yo no sé si las palabras tal cual fueron pronunciadas por Carson a esta persona que le hizo de portavoz, porque es realmente preocupante si él se expresaba sobre un santo líder, a un papa. En fin, ya hablaremos también de más reacciones que sucedieron en ese momento en el que el Papa habla en el Congreso y también de unas palabras de Ben Carson. Y ahora ya finalizando. Hay una foto que antes os he mostrado, pero la he pasado bastante deprisa, pero es una foto que lo resume todo. El lado oscuro. ¿Cuántas veces hemos presentado el lado oscuro? El lado oscuro del Vaticano, el lado oscuro de lo que está viendo por detrás de Estados Unidos también, de tantas cosas que van vinculadas, no a Dios precisamente. Mirad esta imagen, lo dice todo. ¿Os dais cuenta? Barack Obama, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica. Papa Francisco. Ya no hace falta presentación. Líder absoluto del Vaticano, teóricamente. Dos banderas representando a cada uno de ellos. Y los dos dirigiéndose a algo. Y además, por expresa manifestación del Papa Francisco, que quiso
ir a ese lugar en su programa. Así lo pidió. ¿Y por qué? Para posicionarse frente al obelisco. Algunos aún dirán, bueno, ¿y qué? ¿Cómo se posiciona mirando a una margarita? Pues no. ¿Cuánto hemos hablado sobre el obelisco? Conferencia 1, conferencia 2. ¿Cuántas veces hemos hablado en otras temáticas sobre qué es el obelisco, su significado, por qué hay uno justo allí y otro también frente al Vaticano en la plaza de San Pedro? ¿Por qué cuando sale el Papa se dirige en la plaza de San Pedro hacia el obelisco y la gente que está por allí? ¿Y por qué aquí decide hacer exactamente lo mismo y lo acompaña un masón que también participa de lo mismo? ¿Aún no nos damos cuenta cómo lo que nos decía la profecía lo tenemos condensado en una sola imagen? La primera bestia, el Vaticano; la segunda bestia, Estados Unidos. ¿Y quién los iba a unir? El espiritismo, lo perteneciente al diablo. ¿Sabéis la simbología del obelisco, no? Pues si no la sabéis, mirad las conferencias 1 y 2, hechas en el año 2006. Esas como mínimo, donde vais a ver realmente qué significado tan satánico tiene eso, a lo que ellos se dirigen, y una escena televisada para todo el mundo. Lástima que la gente ignore muchas cosas, porque al ignorar estas cosas, están ignorando que esto es profecía, y que estas cosas apuntaban a que sucederían mucho tiempo antes, cuando se escribió todo, que llegaría un futuro, que eso acontecería, y que eso iba a marcar prácticamente, y lo vais a oír bien, el fin del mundo. No es ningún alarmismo, no es ninguna locura. La Biblia nos habla de ello. Sí, y no es ningún extremismo ni una mala interpretación. Jesús nos habló de ello, los profetas y los apóstoles nos hablaron de ello. Todo esto eran las señales de que Jesús va a volver pronto. Su segunda venida está muy cercana, y antes debían pasar estos hechos. Y los pocos que quedan, que vendrán después de todo esto, van a ser muy rápidos, y ya los estamos viendo. Y por eso los mostramos, analizándolos en las noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Esta foto no tiene desperdicio. Esta foto es profecía. Esta foto indica que todos aquellos que creen que la Biblia está manipulada, que ya no dice la verdad, etcétera, etcétera, deberían darse cuenta que se están equivocando de lleno. Y todos aquellos que decían que Elena White no era profetisa, una vez más, que se lo hagan mirar. Hasta aquí llega la temática de hoy. Habrá tercera parte, cómo no, y más, si Dios quiere. Estemos atentos a todo, porque cada detalle sigue siendo clave para que nos preparemos para el retorno de Cristo y advirtamos a los demás que el fin está cerca. Que el Señor os bendiga.